Les comentaba que siempre al inicio de la clase vamos a poder trabajar unos ejercicios de la clase anterior a manera de repaso, ¿no? En la clase anterior trabajamos las ecuaciones de algunas superficies. En general trabajamos tres, me parece, o cuatro, ¿no? Trabajamos primero lo que era el cono, el cono con el eje Z tenía Z sobre C cuadrado, X al cuadrado sobre A cuadrado, más Y al cuadrado sobre B cuadrado, ¿sí? Su gráfica tenía esta forma, ¿no? Venía por acá, venía por acá y venía más o menos así. Cono elíptico, ¿sí? O circular, ¿ya? Por el caso en que A y B sean iguales, teníamos el semicono, era dado por D de X al cuadrado más Y cuadrado. Considerando D positivo, teníamos solamente esta parte. Este es el semicono, ¿ya? Si nosotros teníamos la otra ecuación, que era el paraboloide elíptico circular, en este caso será muy similar a lo que está arriba, solo que en vez de z al cuadrado teníamos z. Y si nosotros trabajamos, ojo, este es el semicono circular, ¿ya? Nosotros trabajamos el paraboloide circular. Tenemos esta forma, ¿no? Z igual a creo que era, le pusimos, no recuerdo, k más d por x al cuadrado más y cuadrado. Y en ese caso, el vértice acá era el 0, 0k. Si el d es positivo, nuestro paraboloide tenía esta forma. De acá hacia arriba, ¿no? Si nuestro d era negativo, nuestro paraboloide iba desde el valor de k, aquí es k, hacia abajo. También hablamos del hiperboloide, de una hoja, sí, primero el elipsoide, ¿no? En el elipsoide, en esta ecuación, x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Si a era igual a b igual a c, teníamos una esfera, ¿no? ¿Sí? Y para la esfera tenías esta ecuación, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a cuadrado. ¿Cierto? Y por último, el hiperboloide de una hoja. ¿Sí? El hiperboloide de una hoja, ahí teníamos x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. La forma era así, ¿no? ¿Sí? Entonces son las ecuaciones que nosotros habíamos hablado. Recordar también lo siguiente, que las trazas, ¿sí? Las trazas se definía como la intersección de la superficie con un plano, ¿sí? Era la intersección de una superficie con un plano. Entonces, si nosotros intersectábamos con los planos coordenados, entonces simplemente ahí teníamos las trazas con los planos coordenados, ¿sí? Eso trabajamos en la clase anterior. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar algunas superficies adicionales. ¿Está bien? Por ejemplo, quedó pendiente esto. La superficie del paraboloide mostrada en la figura, dice. Bueno, el enunciado era así, no vamos a poner. No lo he puesto. Y ahí dice, represénteme de una ecuación cuadrática a la siguiente superficie. La superficie del paraboloide mostrada en la figura. Si se sabe que la traza con el plano z igual a 5 es una circunferencia de radio 9. Si tienes una traza que es una circunferencia, ¿sí? Entonces se va a entender que, ¿sí? Como la traza, como una traza es una circunferencia,
Entonces, el paraboloide debe ser circular. Paraboloide es circular. Entonces, si es circular, entonces como tiene vértice en el origen, entonces la forma debe ser esta, ¿no? Un d por x al cuadrado más y cuadrado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está claro para todos? ¿Me confirman? ¿Se entiende eso? Vamos, chicos. A ver, está claro que eso es un paraboloide circular, debido a que una traza con el plano z igual a 5 te va a dar una circunferencia, ¿ya? ¿Está bien? ¿De qué radio es la circunferencia? Indica. La circunferencia es de radio 9. A ver, necesito saber si están ahí, están conectados, están escuchando, me están entendiendo. Si no, acá estoy hablando solo, ¿no? ¿Sí? Ya, ya entendido. Muy bien. Es importante porque ya tenemos la siguiente semana la primera evaluación. Y estas son cositas que se va a tomar, ¿no? Bien. Entonces, del dato tenemos que en z igual a 5, y se tiene una circunferencia de radio 9. Entonces, x al cuadrado más y cuadrado debe ser igual a 9. ¿Está bien? Porque te indica que es una circunferencia de radio 9. Acá sería 9 al cuadrado. Entonces, ahora simplemente reemplazamos, ¿sí? Para hallar d, ¿sí? En asterisco, z es igual a 5. Y esto va a ser igual a d por 9 al cuadrado. Y acá despejamos d y te va a salir 5 sobre 81. Entonces, con eso me permite hallar la ecuación de la superficie, ¿no? Entonces, ¿quién sería la ecuación de la superficie? Vamos a poner S. Estaría dado por z igual a d, pero d es 5 noveno, 5 sobre 81. 5 sobre 81 multiplicado por x al cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Está claro? Y con eso resolveríamos un ejercicio que quedó pendiente de la clase anterior. Revisa, entiende ahí cómo podríamos tomar el examen. Ya, te podría venir una pregunta de encontrar la traza con un plano de una ecuación, ¿no? O de una superficie. Pues el paraboloide, el elipsoide, no sé. ¿Ya? Entonces, recordando eso, ya te estoy dando más o menos la idea de cómo te podría tomar el examen oral. Una parte teórica. Y anotando eso. Bien. Si no hay dudas, preguntas, vamos con otro ejercicio. La parte C, igual, ¿no? El enunciado es, o lo que se piden es lo mismo. Te piden que representes mediante una ecuación. Representes mediante una ecuación a partir de los datos que se tienen, ¿no? Tenemos ahí, dice representa mediante una ecuación cuadrática la superficie mostrada. Si se sabe que la traza con xz tiene por ecuación x cuadrado más z cuadrado igual a 4 y la traza para y es igual a 6. Dice que es una circunferencia de radio 3. Entonces, tenemos ahí los datos. ¿Cuáles son? Tenemos lo siguiente, ¿no? Que la traza con xz, la traza con xz, ¿sí? Acá y es igual a 0. Se obtiene la ecuación de la circunferencia x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. ¿Qué quiere decir? Que estas trazas son circunferencias. Si son circunferencias, ¿sí? Si son circunferencias, eso quiere decir que algunas constantes en los denominadores son iguales. ¿Dónde puedes encontrar esos ejercicios? Ahora le comentamos. Muy rápido. Cuando ustedes están en el aula virtual, ¿sí? Cuando ustedes navegan en el aula virtual, ustedes van a cada semana y en cada semana hay una lista, hay una carpeta en cada sesión. ¿Sí? Acá es la sesión que trabajamos hoy día, que son lo que, mejor dicho, de la clase pasada. Ahí están los temas que ya ustedes pueden descargar, que hicimos la clase pasada. Y también están los ejercicios, ¿no? Los ejercicios que también lo he compartido, hemos resuelto algunos, ¿no? O en su mayoría. ¿Está bien? Y en la última carpeta siempre van a encontrar una lista. Van a encontrar una lista con ejercicios resueltos. Siempre en la carpeta donde dice material de apoyo. Recuerden que en la autoevaluación 1 te va a ayudar a tener un segundo intento en el control que se viene el día martes. Entonces, recomendación, ve haciendo la autoevaluación.
Bien, eso para responder la duda de su compañero. Bien, entonces ese es el dato, ¿no? Tenemos un dato ahí. Además, como este es un elipsoide, ¿sí? Es un elipsoide, como tiene eje Y, ¿sí? Mejor dicho, es un hiperboloide de una hoja. Sí, es un hiperboloide de una hoja, ¿ya? Entonces, la ecuación del hiperboloide de una hoja tiene esta forma, ¿no? De la gráfica es, a ver, y, vamos a poner acá, x al cuadrado sobre a cuadrado eh, menos y cuadrado sobre b cuadrado más z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Del dato anterior, como los cortes son circunferencias del dato anterior, A y C deben ser iguales. ¿Estamos? Luego, para y igual a 0, ¿sí? Para y igual a 0, ¿sí? Vamos a poner acá el dato anterior, es igual a 0. Además, x cuadrado más z cuadrado te va a dar 4, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner aquí, lo vamos a ordenar. Y y vale 0. De acá, x al cuadrado más y cuadrado es igual a cuadrado. De acá, esto va a igualar a 4, ¿no? Acá es z. De acá, entonces, a vale 2. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Vale 2. A y c valen 2, ¿no? ¿Sí? Y nos faltaría encontrar el valor de y. Pero para eso nos dan otro dato, ¿no? Que para y igual a 6 se tiene una circunferencia. ¿Sí? Se tiene una circunferencia de radio 3. Entonces hacemos, además, también, si y es igual a 6, entonces se tiene una circunferencia, o sea, x al cuadrado más z cuadrado, que es lo que indica, va a ser igual a 3 al cuadrado. Entonces, cuando reemplazamos en la ecuación, en esta ecuación, en asterisco, recuerda que a vale 2, ¿no? X al cuadrado, ¿sí? Recuerda que nos falta hallar a. No lo, disculpa, B no conocemos. A ver. X al cuadrado sobre a cuadrado, pero a vale 3. Disculpa, a vale 2. Entonces acá sería sobre 4. Menos y, que es 6 al cuadrado, sobre b cuadrado, que no conozco, más z al cuadrado sobre 4 también, igual a 1. Entonces, si agrupamos esto, nos va a quedar x al cuadrado más, más z cuadrado sobre 4 menos 36 sobre b cuadrado igual a 1. Pero el dato me indica que todo este x cuadrado más y cuadrado justamente es 9, ¿no? Me sale 9 cuartos menos 36 sobre b cuadrado igual a 1. De acá vas a obtener el valor de b. No de b, sino de b cuadrado. De acá b cuadrado, ya tú lo puedes hacer de manera directa. En este caso nos debe salir, a ver, déjame ver. Vamos a ver, 144. Ya, eso sale 144 quintos. ¿Está bien? 144 quintos. Ajá. Bien. Entonces, como hemos hallado el valor de b cuadrado, entonces la ecuación me va a quedar así. A vale 2, ¿sí? Y b al cuadrado es igual a 144 quintos. Entonces, la ecuación que estoy encontrando acá, que es asterisco, reemplazando en asterisco, en asterisco me va a quedar x al cuadrado sobre a cuadrado, que valía 2, o sea, cuadrado, menos y el cuadrado sobre b. Recuerden que b me salió al cuadrado 144 sobre 5. Más z cuadrado sobre 4. Y eso es igual a 1, que es la ecuación del elipsoide. No, en este caso es un hiperboloide de una hoja. Esa sería su ecuación. ¿Está bien? ¿Todo claro? Pregunten, ¿no? No quede dudas ahí. Por eso una consulta, ¿por qué A era igual a C?
Porque a la hora de hacer las trazas, nos están dando circunferencias. Si hacemos la traza con y igual a 3, mira, por acá. Con y igual a 3, me dice que sale una circunferencia. ¿Sí? Si hago la traza con el plano XZ, me da otra circunferencia. ¿Circunferencia con qué variables? Con X y con Z. Y la única forma para que nos dé circunferencias es que el A cuadrado y el C cuadrado deben ser iguales. ¿Se entiende? Porque si fueran diferentes, eso nunca te va a dar circunferencias, sino elipses. ¿Sí? ¿Responde tu duda? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Todo bien? A ver, sí, te escucho. Profesor, una consulta. Arriba donde dice traza con x, z, y igual a 0, dice x cuadrado más z cuadrado es igual a 4. Y abajo donde reemplaza, donde dice x cuadrado más z cuadrado, puso como 9. 9 ¿En cuartos. dónde? En la parte de abajo. Es por la Ah, segunda. es por la segunda, claro. Ah, Porque ya. son dos. Porque tenemos Ah, otro ya. dato, mira. Este dato lo estoy reemplazando acá. Acá y acá. Ah, ya. Esa es de la segunda entonces. Ajá, ese es el Ah, ya, segundo dato. listo. Gracias. Bien, chicos, ¿otra duda? Bien. Bien, chicos, entonces con eso estaríamos repasando un poquito de lo que hemos visto en la clase pasada. Igual, esas superficies que hemos comentado en esta clase se va a repetir prácticamente en todo el módulo. Entonces es importante que ustedes recuerden y practiquen. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a seguir con superficies cuadráticas, solo que ahora van a tener dos variables. Ese tipo de superficies cuadráticas se las llama incompletas. ¿Muy bien? Y esas superficies cuadráticas incompletas se le va a llamar cilindro. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, sabemos, vamos a poner acá, cuando tú tenías un plano o una ecuación de este tipo, ¿no? X, creo que sí lo comentamos en la clase anterior. X más Y igual a 1. ¿Cómo graficabas ese plano? ¿Te acuerdas qué es lo primero que hacías para poder graficar? Porque, ojo, ya no es una recta, porque estamos viendo superficie en el espacio. Esta es una superficie. ¿Cómo graficas eso? Pregunta de examen también puede ser, ¿no? ¿Cómo graficas esta superficie? Lo primero que haces es poner las variables o los cortes con los ejes. Si X es 0, Y es 1, y si Y vale 0, X es 1. Entonces ponemos los puntos de corte. ¿Qué hacemos con esos dos puntitos? ¿Qué hacíamos con esos dos puntos? Claro, los uníamos, ¿cierto? Muy bien, uníamos esos dos puntitos. Y luego, ahí yo tengo un segmento de recta. Pero esta es una superficie en el espacio. Muy bien, paralela a la variable que falta, ¿cierto? Paralela a la variable que falta, y ahí se forma un plano, ¿cierto? Ahí se forma un plano. Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si yo quiero escribir la ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a 1? Pero esto también como superficie. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? En el plano XY, tú ya sabes qué tipo de curva es esa, ¿no? En el plano XY nada más. Ajá, dibujamos, en este caso, una circunferencia. Dibujamos la circunferencia. ¿Y qué variable nos faltaría? Nos falta la variable z, ¿cierto? Ojo, esto sigue bajando, ¿no? Esto sigue bajando. Esto sigue expandiéndose. Esto sigue subiendo, ¿no? Ya, lo mismo pasa con la circunferencia. Entonces, paralelo a la variable que falta. Paralelo a la variable que falta. Entonces, a esto nosotros vamos a llamarle cilindros. ¿Ustedes conocen la ecuación de un cilindro? Claro, circular nada más. Pero los cilindros no necesariamente van a ser curvas cerradas. Pueden ser abiertas también. Si tú has visto la forma de una calamina también es un cilindro. ¿Ya? Entonces, eso vamos a ver hoy día. Entonces, ¿cómo definimos este tipo de superficies? Este tipo de superficies nosotros vamos a llamar cilindros. ¿Qué es un cilindro? Un cilindro es una superficie generada por el desplazamiento de una recta llamada generatriz, que se mueve de tal manera que se mantiene siempre paralela a una recta fijada. Para nuestro ejemplo, ¿quién era la recta fija? El eje, ¿no? El eje Z, correcto. Era el eje Z. ¿Sí? Era el eje Z, ¿ya? Bien, esta curva que nosotros hemos graficado se va a llamar directriz. La curva por donde estás pasando o por donde está pasando la gráfica. Y las rectas paralelas, ¿sí? Y la recta, en este caso una recta, y el resto van a ser paralelas, se le va a llamar generatriz. ¿Sí? Bueno, en este curso solo consideramos que la directriz es una curva contenida en uno de los planos coordenados. Y las generatrices van a ser paralelas a los ejes. ¿Ya? Entonces no vamos a trabajar cilindros de esta forma, por ejemplo, ¿no? No vamos a trabajar una curva así, y luego un cilindro, no sé, en esta forma. Porque eso también podría ser un cilindro. Solo que ya no es un cilindro recto. ¿Estamos?
las generatrices van a ser paralelos a los ejes coordenados. ¿Bien? Ya. Entonces, con el ejemplito que te acabo de poner, ¿sí? Podemos hacer varios más, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener las curvas que tú conoces o que hemos trabajado en la clase anterior. Dime, ¿cuáles serían los nombres? ¿Recuerdas? Hemos hablado de una circunferencia. ¿Qué curvas más hemos visto en la clase anterior? ¿No recuerdas? La elipse, ¿no? Entonces, para este caso, el que hemos hecho sería un cilindro circular. Lo que tú comentas, Walter, por ejemplo, sería un cilindro elíptico o parabólico, ¿no? Cilindro hiperbólico. Entonces, son justamente los cilindros que estamos mostrando acá. Mostramos la curva en uno de los planos coordenados y luego trazamos paralela a la variable que falta. Entonces, vamos a hacer eso. Acá ya hemos hecho esto. Vamos a poner aquí. Entonces, un cilindro que nosotros ya conocemos es el cilindro circular, ¿no? El nombre del cilindro, ¿sí? El nombre del cilindro sería el nombre de la curva, la directriz que estamos poniendo. Por ejemplo, acá tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿no? Entonces trazamos la circunferencia. Trazamos la circunferencia en el plano XY y paralelo a la variable que falta. Paralelo a la variable que falta. Hacemos los trazos. ¿Se dan cuenta? Vamos construyendo así, vamos rodeando de rectas paralelas a Z. Y también mostramos algunas trazas, ¿no? Para que el cilindro esté mejor visto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se logra ver ahí el cilindro? Este podría estar por acá. ¿Estamos? ¿Qué tipo de cilindro es este? Según la curva, ¿no? Este sería un cilindro circular. Nosotros ya analizamos también antes una curva de este tipo, ¿no? Si pasamos z al otro lado, me va a quedar z igual a x al cuadrado. ¿Esto qué es? Una parábola, ¿no? O sea, en xz tenemos una parábola. Dibujamos la parábola en el plano xz. La parábola. Y ese cilindro va a ser paralelo a quién. ¿Qué variable nos falta? Nos va a faltar la variable y, ¿no? Entonces, hacemos los trazos paralelo a la variable que falta. Paralelo a la variable que falta. Y mostramos, ¿sí? Una curva o una traza, ¿no? Una traza también. No sea en el plano coordenado. Y ya está. Ahí tendrías tu superficie. ¿Sí? ¿Se logra visualizar las superficies? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí está. ¿Has tenido una pregunta? Si sabes la gráfica de las curvas que nosotros ya hemos visto en la clase anterior, entonces vas a poder graficar los cilindros, ¿no? ¿Estamos? Pues una consulta, en el ejemplo B, esa gráfica solamente quedaría allí o es una referencia, o se puede expandir en todo el eje Y. Se sigue expandiendo a lo largo del eje Y, ¿no? Esto sigue, ¿no? Esto sigue en realidad, ¿no? Esto sigue acá, esto también. Eso no se queda ahí, ¿no? Esta curva también. ¿Se dan cuenta, no? Eso continúa. ¿Sí? Hasta el infinito. Bien. A ver, ¿qué más tenemos acá? A ver, ¿qué les parece si hacemos más ejemplitos? ¿Ya? Para reforzar lo que estamos aprendiendo. Vamos a poner acá. Grafique los siguientes cilindros. Pregunta, esto nos va a venir en sus exámenes, ¿eh? No exactamente con la ecuación que te estoy poniendo, pero muy parecido, ¿no? Vamos a poner acá, grafique los siguientes cilindros. O las siguientes ecuaciones. Ahora, tenemos, por ejemplo, ponemos acá, y igual a 1 menos x al cuadrado. A ver, ¿qué es eso? Si tú lo ves solamente en el plano XY. En el plano XY, ¿qué número recibiría esa superficie? O esa curva, ¿no? Una parábola, ¿no? Es una parábola. Entonces, graficamos la parábola en el plano XY y paralelo a la variable que falta. Acá está la parábola. ¿Y cómo yo sé que la parábola va así? Muy fácil, ¿no? No sé si habíamos visto una curva como esta. XY, si X es 0, Y es 1, ¿no? Si Y es igual a 0, cuando yo reemplace acá me sale 0 igual a 1 menos X. Me parece que hemos trabajado problemas de este tipo, ¿no? Entonces, los valores que toma X es más y menos 1. Entonces, 1 aquí. Acá es 1. Y por acá también sería menos 1. Y luego, ¿sí? Y luego paralelo a la variable que falta, ¿no? ¿Qué variables nos faltan ahí? Falta la variable z, ¿no? Y acá, ¿no? Entonces mostramos una traza más. Esto. Y ahí tenemos el cilindro. ¿Quién me dice qué tipo de cilindro es este?
¿Qué tipo de cilindro será? Ese es un cilindro parabólico, muy bien. Ese es cilindro parabólico. Ponemos acá X, Y y Z, ¿no? ¿Qué tipo de cilindro? Cilindro parabólico. Ya, cilindro parabólico. Vale, y si nosotros escribimos esto, mejor que no. Y cuadrado más Z al cuadrado igual a 1. Vamos aquí. ¿Qué tipo de cilindro dará esa ecuación? Es un cilindro circular, ¿cierto? Cilindro circular. Entonces en Y debe ser 1 acá y acá también, ¿no? Así debería ser, ¿no? Más o menos. Vamos a poner escala, ¿ya? Está. Y paralela a la variable que falta, ¿no? ¿Qué variable falta ahí? Ahí nos falta la variable X. Nos falta la variable X. Entonces paralela a esa variable, ¿no? Más o menos por acá. Paralela, paralela, paralela y paralela. ¿Está? Y ya está. ¿Qué tiene ese cilindro? ¿Se nota, no? Ya está. ¿Se nota, no, el cilindro? Sí. Bien. Entonces este cilindro sería un cilindro circular. ¿Bien? Este sería un cilindro circular. Bueno, vamos a poner ahora, vamos a hablar de curvas. Nosotros ya tenemos algunas superficies conocidas. Tenemos los planos, tenemos los cilindros, tenemos las superficies cuadráticas como el paraboloide elíptico circular, tenemos el elipsoide, tenemos la esfera. Entonces vamos a intersectar dos superficies y a la hora de intersectar se van a cortar en una sola. Esa va a ser una curva, ¿no? Esa curva nosotros la llamamos curva de intersección. Entonces, curva de intersección de superficies. Grafica la curva de intersección en el primer instante de las superficies S1 y S2, indicando las coordenadas de los puntos extremos. Entonces yo creo que esto podemos hacer una lámina, ¿ya? Vamos a separar los ejercicios para que tengamos espacio. Vamos a separar acá. Ya está. Entonces, ¿qué te parece si vamos? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los cortes con los ejes. ¿Está bien? Para S1, ¿cuáles son los cortes? Para S1, los cortes con los ejes. Si X es 0, Y es 1 nada más. Queremos, ojo, en el primer octante. En el primer octante se va a considerar solamente los valores donde X, Y y Z son positivos. Si ponemos Y igual a 0, tenemos X al cuadrado igual a 1, X es 1. ¿Sí? Entonces nuestra curva, como esta es una circunferencia en el plano XY, va a ir más o menos de acá. De acá para acá. Y luego lo que vamos a hacer es unir. Y paralelo a quién, ¿ah? ¿Paralelo a quién? Y hacemos acá pequeño nada más. Hacemos acá pequeñito para que te des cuenta. Este es para S1, ¿sí? Paralelo a la variable que falta, que es Z. Más o menos. Ya está. Ahora, para S2 ubicamos los cortes, similar. Los cortes aquí, con Y y Z, si Y vale 0, Z es 2. Y si Z es 0, Y es 2. Los ubicamos en Y y Z 2. En Y y Z 2. Voy a estar más o menos acá arriba, ¿no? Unimos esos dos puntos. Unimos los dos puntitos. Y paralelo a la variable que falta. La variable que falta que es X. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vas a cortar este cilindro circular con este plano. Y cuando nosotros cortamos, acá voy a hacer un borrador, ¿eh? Cuando nosotros cortamos esos dos, vamos a tener lo siguiente. Para acá no he puesto los valores, acá es 1. 1 y 1. Acá es 2 y 2. Entonces, considerando eso, tendrías más o menos de acá para acá. Vamos a hacer un poquito más chico, ¿no? Para que la escala sea más adecuada. Y el plano que viene más o menos el doble, ¿no? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Esto es paralelo. Paralelo. ¿Sí? Paralelo a Z. Paralelo a Z. Mira dónde se está cortando. Se cortan esos dos puntitos. Entonces, como tú vas a tener una curva de intersección, vas a tener que unir esto con esto. ¿Estamos? Vamos a unir esos dos puntos. Ahora, a este lo vas a llamar P y a este le vas a llamar Q. Para que la gráfica se vea mejor. Tenemos nuestra gráfica.
Lo que nos piden son los extremos de la curva. En una evaluación tú tienes que indicar quién es la curva de intersección. ¿Sí? ¿Quién es la curva de intersección? Entonces acá ponemos P, acá le ponemos Q. Y la curva de intersección va a ser esta. Le vamos a poner C. Muy bien, en P, ¿sí? X es 1, miren, X es 1. Y, ¿cuánto vale en el plano XZ? ¿Cuánto vale Y en el plano XZ? Lo comentamos en la clase anterior. ¿Cuánto has avanzado en Y si estás en el plano XZ? No se olviden eso. Siempre lo vamos a usar. En el plano XZ, Y siempre es 0. Y además, Z, mira, Z, según la gráfica, Z es igual a 1. Disculpa, Z es igual a 2. Z es igual a 2. Entonces las coordenadas de P ya lo conozco, ¿no? Las coordenadas de P es 1, 0 y 2. Pero en Q, ¿cómo hay las coordenadas? En Q lo que sí tengo es que YZ, ¿cuánto vale? En YZ, ¿cuánto vale X? Disculpe. 0, ¿no? Muy bien. Y, ¿cuánto vale en este plano o en este punto? Miren. Y es igual a 1, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto vale Z? ¿Sabrás cuánto vale Z? En el punto Q. ¿Sabes o no sabes? No se sabe en principio, ¿no? No se sabe, pero hay que reemplazar en una de las superficies. ¿En qué superficie reemplazarías? ¿En qué ecuación de la superficie? C1, C2 para hallar Z. ¿En cuál de las dos ecuaciones? Muy bien. En S2, cuando tú reemplazas en S2, tienes Y más Z igual a 2. O sea, Y es 1 y todo te suma 2. Entonces Z es igual a 1. Si Z es igual a 1, entonces las coordenadas de Q serían 0, 1 y 1. Y por ello ya tendrías la ecuación de la curva, o mejor dicho, tendrías los extremos de la curva. ¿Quiénes son los extremos? 1, 0, 2 y el otro sería 0, 1, 1. ¿Está claro? Bien. Bien, chicos. Vamos a darnos una pausa un momento. Tenemos al profesor que nos va a apoyar para los fines de semana. Asesoría. Asistir a cualquiera. Acá pequeñitos. Y acá. En principio vamos a hacer uno a uno. De frente, después, a partir de los últimos ejercicios, vamos a hacer de manera más directa. ¿Bien? Y siempre identifiquemos, ¿no? El nombre de cada superficie. ¿A quién me dice esta superficie qué nombre recibe? Importante para sus evaluaciones, ¿no? Saber a quién corresponde cada superficie. Vamos. Dime, ¿quién es ese 1? ¿Quién sería ese 1? ¿Qué nombre recibe? Vamos, ¿es un plano? ¿Qué es eso? ¿Es una parábola? No, es un cilindro. Ahora estamos en superficie. Cilindro. Este sería cilindro parabólico. ¿Ya? Cilindro parabólico. ¿Y el S2? ¿Quién sería S2? Recordemos los nombres. Y igual a 1 menos X. ¿Qué superficie es? ¿Qué nombre recibe? ¿No? Vamos, es un plano. Plano, chicos. El segundo es un plano. Sí, miren, ¿cómo diferenciamos entre un cilindro y un plano? El cilindro solo tiene dos variables. Y una de ellas siempre va a estar elevada al cuadrado. ¿Ya? En cambio, en los planos todos los exponentes de las variables van a ser simplemente uno, por eso se llaman lineales. Ecuaciones lineales. Entonces, en un cilindro parabólico vas a tener una ecuación cuadrática y solo con dos variables. En cambio, para un plano vas a tener una ecuación lineal, simplemente. Ahora, ¿cómo graficamos este cilindro parabólico? ¿Cuáles serían los cortes? Si X es 0, Z es 1. Ojo, todo está en el primer cante nada más. ¿Eh? Y si Z es 0, también es 1, ¿no? Entonces, en X, 1 y Z, 1. ¿Qué hacemos con esas dos superficies? O con esos dos puntitos. 1 y 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir. Pero ojo, como este es un cilindro parabólico, no vamos a unir recto, ¿no? Hay que unir de forma que tenga parecido a una parábola. Recuerda que este menos hace que la parábola vaya hacia abajo. ¿Y ahora paralelo a quién? ¿Paralelo a quién sería? Paralelo a Y. Paralelo a Y. Paralelo a Y. Y se forma el cilindro parabólico. Perdón. Ahora, para este plano, también ubicamos los cortes. Aquí me dice cuáles son los cortes. En X y Y. Si X es 0, Y es 1, ¿no? Y si Y vale 0, Z también, Y vale 1. Entonces ponemos 1, 1, y simplemente unimos, ¿no? Paralelo a la variable que falta. Paralelo a la variable que falta. Y formamos el paralelogramo. ¿Está? Y lo único que hacemos es unir esos dos. O intersectar esas dos superficies. Entonces, cuando intersectemos, nos va a quedar así, mira. Cuando intersectemos, vamos a tener en X1 y Y1, tenemos esto. Y paralelo, ¿ya? Tenemos la superficie de morado, que es 1, y va de acá para acá. Y luego paralelo a la variable que falta. Y miren, ¿qué hacemos con estos dos puntitos? Bien, colores diferentes, ¿no? Importante identificar. Vamos a unir esos puntos, que son los cortes, o los puntos donde, o serían los extremos de la curva de intersección. Ahora, como tenemos un cilindro parabólico y un plano recto, entonces, lo único que vamos a hacer es unir esos dos puntitos. Acá está el cilindro, y acá está el plano. ¿Logran ver o no la curva?
Y esto va a ser la curva de intersección. Siempre indiquen. Esta vendría a ser la curva de intersección. ¿Ya? ¿Está claro? Bueno, de repente no se ve tan bonito ahí, pero vamos a poner para que se note una curva más bonita. Y así, ¿no? Acá está, miren. Este es el pedazo de pastel que hice. Una tajada, ¿no? Ajá, ahora se ve más claro, ¿no? Pero tienen idea, ¿no? Cómo trabajar los ejercicios. Pero siempre me van a pedir, ¿sí? Me van a pedir que indique quién es la curva de intersección. Entonces hay que ponerlo. Ponemos ahí. Y además encontramos los extremos de la curva. Esto le vamos a poner P y esto le ponemos Q. Dime, ¿cuáles serían las coordenadas en P? Estás en el eje X. No, Si estás, 0, 0. ajá. Si estás en el eje X, ¿sí? Y y Z son ceros. Muy bien. Y acá el X dice que es 1, ¿no? Muy bien. En el punto Q, estamos en el plano YZ. En YZ, X es 0. Y es 1. Y Z es 1. Entonces sería 1 y 1. ¿Estamos? ¿Está claro ahí? ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ahora que nosotros hemos visto varias superficies, hemos visto superficies cuadráticas, superficies planas, ya hemos visto cilindros, y se dan cuenta que a la hora de juntar estas dos superficies y cerramos con los planos coordenados, lo que estamos viendo es un sólido, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es expresar ese sólido como un conjunto de 3 variables. Eso se le va a llamar descripción del sólido. Entonces, para nosotros cerrar esta primera parte, vamos a tratar de dar algunos ejemplos que ustedes puedan entender o decirme lo que hemos trabajado ahora. Dice acá, dar un ejemplo de una ecuación que represente a un cilindro recto que se desarrolla a lo largo del eje Z. A ver, para recordar un poco lo que hemos hecho o lo que he hablado hace un momento. ¿Sí? Primero, los cilindros van a ser, son superficies cuadráticas, ¿cierto? ¿Y cuántas variables debe haber en la ecuación? ¿Cuántas variables debe haber en la ecuación para que sea un cilindro? ¿Sí? Solo debe haber 2 variables. Con 2 variables en la ecuación. ¿Sí? Entonces, y en los planos, ¿sí? En los planos tienen ecuaciones lineales. Entonces, ojo ahí eso, ¿no? Ahora, ¿quién me da un ejemplo? De exponente 1, Miguel. De exponente 1. A ver, ¿quién me dice? Un ejemplo de un cilindro cuya generatriz es el eje Z. Vamos. Recuerda que solo debe haber 2 variables en la ecuación. Díctame cualquiera que se te ocurra o que hayas visto en la clase. ¿Vamos? ¿Ninguno? Si se desarrolla a lo largo del eje Z, entonces, ¿qué variables deberían involucrar en la ecuación? Si se desarrolla a lo largo del eje Z, eso quiere decir que es paralelo a Z, ¿no? Muy bien, entonces dime una ecuación en donde esté solamente las variables X y Y. Pero ojo, tiene que ser cilindro. Vamos, lo que se te ocurra. A ver, dime. ¿Una? Puede ser esta, ¿no? Puede ser esta, ¿no? Puede ser esta también. Puede ser y igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Se encuentran? Claro, el compañero también dice x igual a, sería x, ¿cierto, Miguel? 1 más y cuadrado. Se podría hacer también eso. ¿Estamos? Claro, también la circunferencia está acá, ¿cierto? Pero ojo, eso ya no es una circunferencia, ¿no? Eso sería un cilindro circular, ¿verdad? La elipse ya. En la elipse tendrías x al cuadrado sobre 4, por ejemplo, más y cuadrado igual a 1. Entonces sería un cilindro elíptico. ¿Se entiende, no? Y luego dice, ¿qué características debe presentar una ecuación cuadrática para afirmar que representa un cilindro? Bueno, te he respondido ya arriba, ¿no? ¿Cómo es la ecuación? La ecuación debe ser una ecuación cuadrática. Muy bien. ¿Con cuántas variables? Solo con 2. Solo con 2, ¿sí? No es máximo 2, sino 2. Tiene que estar 2 necesariamente. ¿Ya? Bien. Entonces, cerramos esta parte. Y ahora lo que vamos a trabajar es descripción de sólidos. Vamos a escribir los sólidos. ¿Para qué? Esto ya lo has visto en matemática, en cálculo 1. Ustedes cuando trabajaban en el área de una región y te exigía el profesor, no sé qué profesor les habrá tocado, pero en cualquiera de las secciones que hayas estado, siempre te decían, ¿no? Que vas a describir esta región, ya sea en sentido del eje Y o en el sentido del eje X. Eso le llamas tipo 1 y tipo 2, ¿recuerdas? ¿No? Y te ibas en este sentido, que sabías, ¿no? ¿Recuerdas? Por ejemplo, en este caso, de a todos los X, Y que está en R2, tal que X va a variar desde A hacia B, y Y está entre dos funciones, ¿no? F de X y G de X. ¿Recuerdas eso, no? En cálculo 1 me parece que lo has hecho, ¿no? Bien. Entonces, solo que ahora vamos a tener funciones, pero de dos, ya no de una variable, sino de dos variables. Entonces, la segunda, o mejor, la última va a ser esa. Una función que dependa de dos variables. Entonces, ahora estamos en el espacio, ¿no? Ahora estamos en el espacio y vamos a escribir un sólido, ¿no? Si en X y Y me indicaba el ancho, el alto, ahora vamos a indicar, mejor dicho, el largo, ancho, acá va a ser el alto. Entonces, nuestro objetivo va a ser eso.
Si nosotros usamos la proyección en el plano XY, similar a lo que hemos visto acá, vamos a tener tipo 1 y tipo 2. Ahora, nosotros solo vamos a trabajar con dos proyecciones, con una proyección en el plano XY. En el plano XY vamos a tener dos tipos, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es, si acá, aplica la proyección del sólido sobre uno de los planos cartesianos. En nuestro curso trabajaremos solamente con la proyección de XY, ¿ya? Vamos a trabajar solo con tipo 1. Una vez que nosotros proyectemos la región, dice, una recta perpendicular al plano proyectado debe cortar el sólido en dos puntos. Uno es en entrada y otro es salida. Se escribe la variación a la variable que no está involucrada en la región proyectada. En este caso tenemos eso. Yo voy a poner así, ¿no? Yo voy a dibujarme dentro del sólido y voy a indicar, ¿quién es en mi piso? Ah, ya, F1, ese es mi piso. ¿Y quién es el techo? Ah, el techo es F2. Es una forma gráfica para entender cómo estaría, entre qué funciones estaría la variable Z. ¿Estamos? Entonces, ya no es eso, vamos a tener que nuestro sólido va a estar escrito de esta forma, ¿no? El X va a ir desde A hacia B y entre dos funciones, y Z entre otras dos funciones, pero de dos variables. Vamos a indicar siempre en este orden. Y va a depender de la anterior, y Z va a depender de las dos anteriores. De esta y de esta. Podría depender, ¿no? En este caso pueden ser constantes también. Bien, entonces con esa idea, que ya has trabajado en cálculo 1, vamos a hacer lo mismo, pero para sólidos. Por ejemplo, acá mismo. Escribe el sólido mostrado proyectando el sólido sobre el plano XY. Entonces, como ya tenemos la proyección, sí, lo que nos falta es dibujar, ¿no? ¿Cuál es la región proyectada? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, se dan cuenta, ahí tenemos el plano y este cilindro. Los cortes con los ejes acá es 1 y 1. Y vamos a escribir esta región. Vamos a ir en esta dirección, por ejemplo. Conociendo que esta ecuación es y igual a 1 menos x. Entonces, ¿cómo quedaría la descripción del sólido E? Vamos a ponerle E va a estar dado por todos los x, y, z, que está en R3, tal que, dime, ¿de dónde a dónde variaría x en este puntito? Este puntito. Se va a mover solamente en el eje x. ¿De dónde a dónde varía? Desde 0 a 1. Muy bien. Ahora, y va a estar entre dos funciones. Este y va en dirección de y, o esta recta va en dirección de y. Y este puntito, en este puntito, ¿cuánto vale y? En este puntito y vale 0, ¿cierto? Y en este punto de acá estás en la recta, mira. Estás en esta recta. Entonces, en toda esta recta, y es igual a 1 menos x. ¿Está bien? Y por último, la variable z. Y haces lo que te comenté hace un momento. Identificas quién es tu piso. Ah, ya, yo me ubico dentro del sólido y digo, mi piso es el plano XY. Y otra vez vamos a recordar lo que mencionamos en la clase anterior. En el plano XY, ¿cuánto es z? 0. 0, pues. 0, 0. ¿Y tu techo? Acá está tu techo, mira. Tu techo no es 1, porque tú te mueves en toda esa región. Acá tu techo es más chiquito, mira. Acá tu techo es más grande. Tu techo es todo el cilindro, ¿no? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta, no? Y en el cilindro, ¿sí? Tiene ecuación z igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Está bien? Miguel, de repente no lo he mencionado, ¿no? Cuando hablamos de R2, estamos hablando del plano XY nada más. ¿Sí? Tal vez no lo he mencionado. Y cuando hablamos de R3, estamos hablando del espacio tridimensional. ¿Se entiende, Miguel? ¿Está bien? Disculpe si de repente no lo mencioné, ya, solamente estaba hablando, ¿no? R2, R3, pero de repente no me expliqué con esta parte. Bien. Entonces yo creo que con eso resuelve algunas dudas, ¿no? Es bueno que pregunten siempre. ¿Ya? Entonces, ¿entendió, no? El Z va a estar entre quién? Entre tu piso y tu techo. ¿Está bien? El piso es el plano XY, y en el plano XY Z es igual a 0, y tu techo es este parabólico, este cilindro parabólico. Este cilindro parabólico tiene ecuación Z igual a 1 menos x. Entonces le ponemos, y ya tendrías la descripción del sólido. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Pues una consulta, la proyección siempre va a ser sobre el plano XY, o algún problema te pueden pedir el plano XZ o YZ. Para este curso, solo en XY, ya, solo en el plano XY. Ya, solo en el plano XY. Así vamos a trabajar en todo el curso. Bien. Entonces vamos a trabajar un ejercicio más. Son las 8:30, ¿no? Vamos a un par de ejercicios más. Break. Realizamos un ejercicio más y vamos al break, ¿te parece? A ver, tenemos acá, bosqueje. Bosqueje lo siguiente en actividad 2, ejercicio 3. Se hay la región en el primer octante, ya vamos a dibujar solamente una parte, limitada por la superficie S y los planos coordenados. Describe la región proyectando el sólido sobre el plano XY. Entonces, para poder graficar este plano, ya nosotros lo habíamos mencionado un poco, hacemos las tabulaciones. Ponemos si X es 0 y es 0, creo que también debemos graficar este plano. ¿Cuánto vale Z? Eliminamos esto y esto, tendríamos 4Z igual a 2. Entonces, este es, ¿no? Si Z es 0 y X es 0, ¿cuánto vale Y? 4, muy bien. Y si Y es 0, ¿cuánto vale X? 6, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es unir esos puntos, ¿no? Vamos a unir este puntito, vamos a que esté acá 3, el 4 esté más o menos por acá, y el otro 6 por acá. Entonces, como estamos graficando solo en el primer octante, lo que vamos a hacer es unir esos puntitos. Unimos esos puntitos, y acá salió diferente. ¿Por qué sale así? Bueno, vamos acá. Lo que pasa es que aquí es una gráfica más grande.
Más grande para que se note. Entonces unimos esos puntitos. Cuando unimos esos puntitos, vamos a tener esta gráfica. Acá le ponemos 6. Acá le ponemos 4. Y acá le ponemos 3. ¿Bien? Y tú vas a vivir acá, ¿no? Tú vives acá. Tú vives ahí. Y tu techo es este, ¿no? Vamos a ponerle por color. Tu techo es este. Tú vives ahí. Bien. Entonces, para eso necesitamos la proyección, ¿no? Queremos ver la proyección de la región. Cuando proyectamos en el plano XY, tendríamos esta recta, este segmentito rectangular. En X tenemos X vale 6 y en Y 4. En Z 3. Entonces acá sería 6 y acá sería 4. Ahora, ¿qué tipo vamos a ir? No sé cualquiera, ¿no? Podemos seguir yendo en tipo 1. Y para describir un sólido en tipo 1, comenzamos con qué variable entonces. A ver, ¿cuál sería la variable por la cual comenzamos? X, ¿no? X va a variar de dónde. Este puntito, ¿de dónde se mueve? Se va a De 0 a mover. 6. Muy bien, de 0 a 6 y Y. De 0 a 4. A ver, vamos a. Esta rectita que ven acá se mueve por todo esto. ¿Sí? Se está moviendo por todo esto, ¿no? O sea, se está moviendo, está saliendo siempre por la recta, ¿no? Por esa recta. Y esa recta tiene ecuación. ¿Sí? ¿Cuál sería la ecuación de esa recta? Es la misma de esta, ¿no? Es esta misma, ¿cierto? Solo que como estás en XY, ¿cuánto vale Z? Muy bien. Ahí Z es 0, muy bien. Acá es Z0. Y si Z es 0, me va a quedar 2X más 3Y igual a 12, ¿sí o no? ¿Entienden ahí? ¿Están entendiendo esa parte? ¿No? Mira, si trabajamos en la proyección del plano XY, en el plano XY, Z vale 0. Este segmentito que tú ves acá, este segmento, es este que está acá. Tú estás viendo solamente este segmentito de todo el plano. Y si quiero saber cuál es la ecuación de ese segmento de recta en el plano XY, hacemos que Z se vuelva a 0. ¿Me entiendes, Diana? En la proyección que trabajemos, la variable Z se va a hacer 0. Y con eso conseguimos la ecuación. Entonces, la variable Y va a partir del eje X. En el eje XY siempre es 0. Y va a salir por esta recta. En esta recta debemos despejar el Y. Y cuando despejamos nos va a salir 12 menos 2X, todo sobre 3. ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere comentar? Escuchamos. Profe, disculpe, a ver si entendí. Cuando trabajamos en el eje Z, consideramos a Z siempre como 0, ¿correcto? Sí, correcto. Ah, ya, ok, profe, gracias. Sí. Bien, Walter, correcto, lo que tú indicas también. Se despeja, ¿no? ¿Quién vas a despejar? La variable Y, ¿no? Despejas la variable Y. Sería 12 menos 2X y todo sobre 3. Nos falta una variable. ¿Quién es? Z, ¿cierto? Muy bien. ¿Y Z va a variar de dónde? Dime, tu piso es el plano XY, ¿cierto? Tu piso es el plano XY. Pero en XY ya sabemos que cuánto vale Z. Z es 0. ¿Y tu techo? ¿Quién es tu techo? 3. Tu techo es el plano, ¿no? Tu techo es el plano, ¿no? No es 3, ¿ah? Porque si fuera 3, viviríamos solamente en este segmentito, ¿no? Acá. Viviríamos en este segmentito. Nosotros nos estamos moviendo por acá, nos movemos por acá, nos movemos por acá, nos movemos por todo este lado. Y en cualquier punto donde tú te muevas en toda esta proyección, ¿sí? Tu techo es el plano de arriba, ¿cierto? Ajá, muy bien. Y ahí tenemos que despejar, correcto. Despejamos nuevamente. ¿Despejamos quién? Despejamos Z. ¿Ya? Despejamos Z. Y cuando despejamos Z, tendríamos 12 menos 2X menos 3Y, todo sobre 4. Y hasta ahí tendríamos la descripción de eso. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Una duda, pregunta? ¿Todo claro? Bien. Tenemos... Profesor, consulta. Sí, dime. Veo que es, bueno, la figura que tiene el lado derecho es lo mismo que el lado izquierdo, ¿no? Solamente que la Z está arriba y creo que por algún motivo le da la vuelta a la imagen para que sea más, no sé, más, no sé, por alguna razón, o son imágenes diferentes. Ah, ya, lo que pasa es que su compañero está mirando así, ¿no? Su compañero está mirando el eje X acá, ¿cierto? Y el eje Y acá, ¿verdad? Y la proyección es este triangulito, ¿cierto? Sí, Esto es lo que tú estás viendo en la proyección, ya está. Pero cuando nosotros proyectamos, y solamente ahora vemos en el plano, las direcciones que nosotros tomamos, X siempre va a la izquierda y Y hacia arriba, ¿sí o no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tal y como lo han visto en cálculo. Ya, ok. Ajá. Claro. Profesor, una consulta. En el ejercicio 2, la actividad 2, no despejamos Z, ¿no? En este caso sí se despeja. ¿Y en cuál? ¿En el anterior? Sí. El que pasa es que acá está despejado, ya. Ahí Z lo tenemos despejado. ¿Se encuentran? ¿Sí? Ahí está Z despejado. Si no está despejado, lo tenemos que despejar, ¿no? Y para responder a William, de cómo obtuvo el valor de Z, ya, podemos repetir acá, no hay problema. Para Z tenemos que ver, ¿no? Z nos va a indicar quién es nuestro piso, quién es nuestro techo. Si yo vivo aquí, nuestro piso es el plano XY, ¿cierto? Nuestro piso es el plano XY. Y en XY, William, Z es igual a 0. ¿Eso está claro? Ya, ahora, el techo. Si te das cuenta, el techo corresponde a quién? Al plano, ¿sí o no? ¿Verdad? Y la ecuación del plano es esta, mira. Esta es la ecuación del plano. ¿Está bien? Pero yo quiero saber Z entre qué valores o entre qué funciones está. Yo ya sé que está entre 0 y este plano. Pero en este plano, para poder poner al lado derecho de la desigualdad, tendríamos que despejar la variable Z. Y cuando yo despejo la variable Z, este 2X pasa al otro lado a restar, este 2Y también pasa a restar, y este 4 va a pasar a dividir. Cuando yo paso a restar, me sale 12 menos 2X, este 3Y pasa a restar también, y este 4 va a pasar a dividir.
Bien, excelente. Ya ves, ahí Leonardo también tenía dudas. Excelente, ¿no? Entonces está bien que hagan sus dudas, ¿no? Que comenten sus dudas, sus preguntas para que yo pueda liberar, ¿no? Así como uno, también varios tienen la misma pregunta. Sí, sí, más que todo, sí. Puede venir parecido a lo que estamos mostrando, ¿no? Si te das cuenta, en una hemos despejado X, Y en otra hemos despejado X, ¿no? Disculpa, Z. Va a depender de cómo lo tomes, Profesor, ¿no? Sí. profesor, una pregunta. En este caso, en el último despeje que hizo, ¿Y no tendría que ser igual a cero y luego despejar? ¿O es indiferente? No, ahí ya no vale cero, porque estás ya en todo el espacio, ¿no? Entonces X y Y están variando en forma de igual manera, ¿no? X y Y están variando. No puedes hacerle cero. ¿Dónde estaría cero si solamente dividías acá? Por ejemplo, acá X es cero. Si solo veo esta partecita. ¿Entiendes? Porque ahí estás en YZ. Cuando yo ya despejo la variable Z, ahí el X y el Y no necesariamente son cero. Va a depender mucho del problema. ¿Está bien? Listo. A ver, tenemos un montón de ejercicios, pero a manera de que ustedes refresquen un poquito, vamos a hacer un descanso y luego volvemos con el resto de ejercicios. ¿Está bien? Listo. Bien, entonces, volvemos. Son las 8:48. Ya vamos hasta las 9. ¿Está bien? Volvemos a las 9. Ya, no le comenté, a la agregada voy a compartir esta clase y la anterior. Sí, al final de la clase. ¿Bien? Y volvemos con este ejercicio. Listo. Volvemos un rato.
importantes. Y en Y3. Lo que vamos a hacer es unir simplemente. ¿Unimos? Tú ya sabes que este tiene forma de parábola. Y en Y3. ¿Qué nombre recibe esa superficie? Un paraboloide, ¿cierto? Muy bien. Cuando indicamos paraboloide debemos indicar qué tipo de paraboloide. Es un paraboloide circular. No olvidemos eso. ¿S2 quién es? ¿Quién es S2? Vamos. Plano, muy bien. Ese plano es paralelo a quién, ¿ah? ¿Qué variable falta en la ecuación? Z. Listo. Entonces, con esa información vamos a graficar el sólido, ¿está bien? Hacemos un esbozo y luego hacemos una gráfica más bonita. ¿Parece? Ojo, la gráfica te pide sólido en el primer octante. Importante eso. S1 es un paraboloide. Si no recuerdas cómo es la gráfica, puedes hacer algunas tabulaciones, ¿no? X, Y y Z. Si X es 0 y Y vale 0, Z ¿cuánto vale? Z vale 9, ¿cierto? Si Y vale 0, si X es 0 y Z es 0, te va a quedar, mira, se va esto y se va esto. Te va a quedar Y cuadrado igual a 9. Como estamos en el primer octante, tomamos la parte positiva nada más. Y lo mismo con X, ¿no? Entonces, recuerda que es un paraboloide, ya nosotros hemos dibujado y ya sabemos la forma. Acá en Z es 9, en X es 3 y en Y3. Lo que vamos a hacer es unir simplemente. ¿Unimos? Tú ya sabes que este tiene forma de parábola, ¿no? Parábola acá, parábola acá. Y en el plano XY va a tener una circunferencia de radio 3. 3 y 3. Y acá es 9. Ahora, cuando intersectamos acá X, este plano en el plano XY, con los ejes coordenados, Y es 3, Y es 3, vamos a poner otro color, ¿no? Y es 3, y X, disculpa, X es 3. X es 3 y Y es 1. Entonces unimos esos dos puntitos. Y paralelo a quién, ¿ah? ¿Paralelo a quién? A Z, ¿no? Muy bien, acá está, paralelo a Z. Paralelo a Z, mira dónde corta. Corta acá y corta acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, con esos dos puntitos, vamos a unirlos. Vamos a unir. Y cuando unimos, no va a salir esta superficie. Ahora, el plano, mejor dicho, el sólido tiene que estar dado por el plano de morado, el paraboloide, y además los planos coordenados. Entonces, tienen que estar los tres planos coordenados. ¿Sí? Entonces, debemos considerar solamente esta parte. Vamos a considerar solamente esta partecita, el sólido. Esta parte de acá ya no. ¿Sí? Que no debemos considerar ni esta parte ni esta zona. ¿Por qué? Porque acá no tienes, por ejemplo, XZ, ¿no? En esta zona. ¿Está claro? Entonces, el sólido que debemos mostrar es la que estás viendo aquí. Pero la forma más bonita de ver eso es este, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende ahí? ¿Se logra ver el sólido? Indicamos la ecuación que corresponde acá. Acá es 9, ¿no? Acá es 9. Este es el paraboloide Z. Vamos a borrar todo. Z igual a 9 menos X al cuadrado menos Y cuadrado. Este es este paraboloide. El plano de este plano es X. Este plano es X más 3Y igual a 3. Ahora lo que buscamos es la proyección al plano XY. Debemos proyectar al plano XY. Entonces, cuando proyectamos al plano XY, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Bien, los cortes en X. En X es 3 y en Y es 1. La ecuación de este segmento de recta es justamente esto, ¿no? Esto es X más 3Y igual a 3. Ahora, la pregunta es, ¿en qué dirección te gustaría ir? ¿En dirección de X o en dirección de Y? ¿Por qué el corte en Y es 1? Porque cuando nosotros hacemos las tabulaciones, X y Y, si X es 0, cuando reemplace te va a quedar 3Y igual a 3, o sea, Y vale 1. ¿Estamos? Si pongo Y igual a 0, ¿sí? Y igual a 0, me va a quedar X igual a 3. Bien, ahora, debemos escribir el sólido de forma ordenada. ¿Cómo hacemos eso? Podemos elegir, ¿no? Sí, chicos, ahí compartan el enlace del grupo WhatsApp para su compañera. Algunos de repente no están en el grupo, para que se puedan afiliar, ¿está bien? ¿Qué más? Podemos ir en tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Podemos ir en este sentido o podemos ir en este sentido. Cualquiera de ellos, ¿ya? Va a depender del problema. Acá podemos seguir yendo en tipo 1, no hay problema. Si vamos en tipo 1, tendríamos lo siguiente, ¿no? E va a estar dado por todos los X, Y, Z que está en R3, tal que X está variando entre dónde, ¿ah? Este puntito sobre el eje X, ¿de dónde está variando? De 0 a 3, ¿no? Y Y va a estar entre dos funciones. ¿Cuáles son? Este Y inicia en el eje X. En el eje X, ¿cuánto vale Y? Eso también lo comentamos. Este es 0. Y acá sale por el segmento de recta. Acá debemos despejar. Ajá, acá debemos despejar Y, ¿no? Y cuando despejamos Y te va a salir 3 menos X sobre 3. Y nos falta Z, chicos. A ver, Z, ¿de dónde va? Dibújate dentro del sólido, ¿no? Tú vives acá. Ajá, tu piso es 0, ¿no? Tu piso es el plano XY. Ahí Z vale 0. Y tu techo es eso de verde, miren.
Ese es el techo. Pero el techo estaba por la ecuación del paraboloide. Y acá el z está despejado. ¿Me cuentan? No hay necesidad de despejar. Ahí es 9 menos x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. ¿Preguntas? Y cerramos, ¿ah? Cerramos la llave. ¿Está todo bien? Y si fuera tipo 2 me dicen, muy bien. Si fuera tipo 2, entonces tendríamos que ir en este sentido, ¿no? Y ahora ya no comienzo con x, sino con y. Iría todos los x, y, z, que está en R3, tal que ahora ya no comienzo con x, sino comienzo con y. Ahora, este puntito va a variar entre este punto y este punto. Iría de 0 a 1. Ahora, ¿qué sigue? X. Pero Walter, dime, ¿x de dónde a dónde iría? Me estoy yendo en este sentido. X está iniciando en el eje Y. En el eje Y, X es 0. X es 0. Y sale por el segmento de recta. El segmento de recta, ahí tienes que despejar X, ¿no? Despejamos ahora X, sería 3 menos 3X. 3Y. Y en Z no cambia, ¿no? El Z sigue siendo el mismo. Y ya está. ¿Estamos? Así quedaría. ¿Sí? ¿Queda bien? ¿Te ha quedado claro? Así, solamente intercambias la variable X con Y, ¿no? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo. Bien, entonces ahí tenemos. Vamos a trabajar. No sé si tenemos un ejercicio más. Podemos trabajar un ejercicio más, ¿parece? Vamos a trabajar este ejercicio. Por una consulta, en el examen nos van a pedir graficar también, así como se está haciendo, o nos van a pedir solamente dar la región. Hay que graficar. Hay que graficar. ¿Sí? Te van a pedir que grafiques. De todas maneras. A ver, dame un instante en la semana 1. Por eso es necesario que ustedes practiquen, ¿no? Necesitan practicar y aprovechar las asesorías para que con los ejercicios que está trabajando en clase y algunos que siempre va a quedar para que ustedes puedan revisar, lo presenten en las asesorías o también aquí en clase, ¿no? A ver, déjenme ver qué ejercicio está quedando. Estoy mal suelto, la 2, la 3. La 3 ya es parecida a la que hemos hecho. La 3B. La 4, 4B, ¿ya? No, acá no tenemos libro de apoyo. Acá lo que tenemos son lista de ejercicios resueltos. Recuerden que ustedes van a tener en el control y en la práctica una pregunta de desarrollo. Entonces, es importante que ustedes practiquen las gráficas, ¿ya? Acá, ese es el problema 4. Hasta donde hemos avanzado es el ejercicio 3. El problema 4 y la es parecido al que vamos a hacer. Y va a quedar para ustedes el 4A y 4C. El C también es parecido a algo que hemos visto. Entonces, si nos da tiempo, les dejo para que practiquen y envíen su solución. Ahí está. Este es el ejercicio. Dice, en cada caso, construye y grafique el sólido en el primer octante limitado por S1 y S2 y por los planos coordenados. Luego describa el sólido al proyectar sobre el plano X. A ver, tenemos ahí este es otro paraboloide, ¿no? Sí, este es un paraboloide. Circular otra vez. ¿Cierto? Entonces, similar al ejercicio anterior, vamos a graficar. A ver, ojo, los cortes, ¿sí? ¿Por qué era circular? Nosotros ya habíamos indicado, ¿no? La forma de un paraboloide circular siempre va a tener esto, ¿no? Esta ecuación. Z igual a un K más un D por X al cuadrado más Y cuadrado. ¿De acuerdo, no? En este caso, el D es negativo, ¿no? El D es menos 1. Pero en nuestro caso, D es menos 1. Y K es igual a 4, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba cuál es el vértice de ese paraboloide? El vértice era el 0, 0K. Entonces vamos menos acá, ¿no? Igual puedes hacer algunas tabulaciones si gustas, para ver la forma o dónde está cortando el paraboloide, ¿no? Con los ejes coordenados. Si X es 0 y es 0, Z es igual a 4. Si Z es 0 y X es 0, ¿cuánto vale Y, chicos? Identificamos acá, ¿sí? S1, paraboloide circular. Y S2, ese es un plano paralelo a quién, a las variables que faltan, que son X y Z. Muy bien. Y acá sería 2, ¿no? 2, acá me voy a poner 0, 0, y acá te sale 2, ¿cierto? Entonces, en Z4, en X2 y en Y2. ¿Está bien? Entonces vamos a unir esos puntitos. Cuando unimos estos puntos, nos va a quedar algo así. Acá para acá, de acá para acá, y de acá para acá. ¿Y con quién vamos a cortar? Vamos a cortar con Y igual a 1. Acá es 2, 2, 2, y acá es 4. Y igual a 1 está acá a la mitad. 1, y paralelo a las variables que faltan. Paralelo a X, Z, paralelo a X, y paralelo a Z. Entonces, la curva de intersección viene a ser esta.
¿Y cuál de esos voy a considerar? He dividido este paraboloide en dos partes. ¿Cuál de ellos considero? Voy a considerar el que esté incluido los tres planos coordenados. Y como su compañero Walter comenta, el que está incluido los tres planos coordenados es justamente este. ¿Cierto? Cuando ustedes grafiquen, sombreen la región para que puedan identificar a la hora de hacer la revisión, saber cuál es el sólido que ustedes están considerando. ¿Está bien? Y ahora solo nos queda graficar, pues. Nos queda graficar, si se dan cuenta, esta curva en el plano XY, ¿sí? En el plano XY, Z es igual a 0, ¿cierto? Si Z es igual a 0, cuando reemplazamos, en Z te va a quedar, S1 va a quedar X al cuadrado más Y cuadrado igual a 4, ¿sí o no? ¿No me acuerdo con eso? Entonces ahí tenemos una circunferencia de radio 2, ¿cierto? Y tenemos el Y es igual a 1, el Y igual a 1 está acá a la mitad. ¿Y cuál es la región que debo sombrear? ¿La región 1 o la región 2? Si se dan cuenta, el sólido está pegado al eje X, ¿cierto? Entonces la región que debería considerar es esta, ¿verdad? Esta es la región que yo debo considerar. O sea, esta. ¿Verdad? Esa es la región que debo considerar. Bien, ¿qué te conviene? ¿En tipo 1 o tipo 2? ¿En dirección de X o en dirección de Y? Para hacer la descripción. ¿En qué dirección me conviene? Tipo 2, ¿no? O sea, nos conviene ir así. Nos conviene ir en este sentido. Si voy en ese sentido, yo debo despejar X en función de Y. Entonces, ¿el sólido cómo quedaría descrito? Que sería todos los X, Y, Z. Así es, igual. Que está en R3. Tal que. ¿Por qué varía el comienzo si estoy yendo en tipo 2? Ajá, muy bien. ¿Y Y va de dónde? ¿Qué me dice? De 0 a 1, ¿cierto? De 0 a 1. ¿Y Z va de dónde? X. ¿X va a ir desde dónde? No he puesto, pero la ecuación acá es X al cuadrado más Y cuadrado igual a 4, ¿no? Debemos despejar X, ¿no? Y esto de morado va desde el 0 hasta despejar el X. Cuando tú despejas el X te va a quedar 4 menos Y cuadrado. ¿Y Z? ¿De dónde a dónde va? Y siempre que hagas una flechita, ¿no? Haces una flechita y sale por acá, ¿no? Dice que va desde 0 al paraboloide, ¿cierto? Desde 0 al paraboloide. Pero para mí es más fácil dibujarme dentro del sólido, ¿no? Y te ubicas tu piso, 0, ¿no? Tu techo, el paraboloide. Pero el paraboloide es 4 menos X al cuadrado menos Y cuadrado. ¿Está bien? Así quedaría la descripción de dicho sólido. ¿Estamos? ¿Está claro? Por eso voy a explicar la parte donde va la X de 0 a R cuadrado de 4 menos Y cuadrado. No ubico bien el punto, con por qué agarra, cómo ubicarme para poder agarrar bien esa ecuación. A ver. Estamos considerando esta zona de amarillo, ¿cierto? Estamos considerando toda esta zona de amarillo. Ya está. El Y va de 0 a 1, ¿cierto? Ya está. Y el Y va de 0 a 1 y el X está, mira, está partiendo acá, mira, en el eje Y. Este puntito, en el eje Y, X es igual a 0. ¿Sí? Y la flechita está saliendo por la circunferencia. Y en la circunferencia, X es igual a raíz de 4 menos Y cuadrado. ¿Se entiende? Ingresa por el eje Y y sale por la circunferencia. En el eje Y, X es igual a 0 y en la circunferencia, X es igual a 4 menos Y cuadrado. No sé si eso responde a tu pregunta o aclara tus dudas. Bien. Bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? ¿Quedó claro? Bien, excelente. Entonces, ya tenemos tiempo. Completar la actividad de ejercicio 2.4, ¿no? Ya hemos completado acá. Este es el 4. Y el 2 al 4. ¿Dónde está? Actividad 2, ejercicio 4. Hemos hecho 4 y está quedando un par de ejercicios que es similar. Hay un ejercicio que es parecido, mira, este, al plan. Esto yo no lo voy a hacer ahora. ¿Bien? Bien. Ahora vamos a trabajar lo que son coordenadas cilíndricas. Ya en una clase anterior les había comentado de lo que habías visto en cálculo 1, ¿cierto? Eso último que tú has visto en cálculo 1 se llamaba coordenadas polares, ¿recuerdas o no? Tal vez eso ya no recuerdan mucho, ¿no? Es lo último que han visto, ¿no? Creo que al principio creo que lo ven un poco complicado. Acá no vamos a ver ese extremo, solamente vamos a ver las definiciones y algunas superficies en esas coordenadas. Si nosotros teníamos nuestro plano coordenado, ¿sí? Nuestro plano coordenado. A ver qué pasa acá. Y tenemos un puntito, ¿sí? Tenemos un puntito en el plano XY. Este puntito vamos a tener un vector de dirección. ¿Está bien? Ese vector de dirección va a tener un radio y un ángulo. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hallo el valor de x en función del radio y el ángulo? Si esto es x y esto es y, entonces voy a tener el siguiente triángulo rectángulo. Acá está al revés. Acá es x y acá es y, ¿no?
Acá está el ángulo θ, acá está r, acá está x y acá está y. Entonces, razón trigonométrica, lo que quiero sobre lo que tengo, cateto adyacente entre hipotenusa. La razón trigonométrica de cateto adyacente entre hipotenusa, ese es coseno de θ. Lo mismo, ¿no? La razón trigonométrica de y sobre r, eso es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa, eso es seno. Entonces, ¿qué tenemos? Despejas el x y tendrías que x es r coseno de θ y y sería r seno de θ. Con las siguientes propiedades, ¿no? X al cuadrado más y cuadrado por Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado, ¿quién te va a dar? R cuadrado, muy bien. Si hacemos la división, ¿sí? Si hacemos la división de y sobre x, se va el r y te va a salir seno sobre coseno. ¿Y eso quién es? Eso es tangente. Tangente de θ. ¿Está bien? Esto es visto en cálculo 1, ¿no? Nosotros para las coordenadas cilíndricas vamos a considerar solamente el radio positivo. En coordenadas polares el radio también podría ser negativo. Entonces, recordando esa información de coordenadas polares, las coordenadas cilíndricas lo que hace es, por un punto cualquiera, x, y, z, vamos a pasar un cilindro circular. Pasamos un cilindro circular y convertimos las coordenadas x, y, z en r, θ, z. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a eliminar en la ecuación tanto el x como el y. Y vamos a reemplazar por r coseno de θ y r seno de θ. ¿Está bien? Ejemplo. Ejemplo, ¿cómo convertir eso? Vamos a poner acá algunos ejemplitos. A ver, convertir a coordenadas cilíndricas. A ver, 1. A ver, acá tenemos, a ver, z igual a x al cuadrado más y cuadrado. ¿Quién me dice cuál es el nombre de esta superficie? A ver, paraboloide. Paraboloide. Tenemos tres variables, ¿eh? Paraboloide. Este es un paraboloide circular. ¿Está bien? Y si convertimos a coordenadas cilíndricas, recuerda que x al cuadrado más y cuadrado, eso es r cuadrado. Entonces, en vez de x cuadrado más y cuadrado, voy a poner z igual a r cuadrado. Y se eliminaron las variables x y y. ¿Está bien? Así quedaría la ecuación de paraboloide en coordenadas cilíndricas. A ver, ¿esto quién es? ¿Quién es z igual a x cuadrado más y cuadrado? Ese es un semicono, muy bien, semicono. Como el coeficiente acá es positivo, semicono positivo. ¿Y cuál es la ecuación? Por ahí ya lo mencionaron. Z igual a x cuadrado más y cuadrado, siempre reemplazas por r cuadrado. Acá entonces r cuadrado. ¿Sí? Todo esto que está acá lo voy a reemplazar por r cuadrado. Entonces tendrías, como estamos considerando el r no negativo, entonces me va a salir solamente r. ¿Está bien? Tenemos, por ejemplo, y igual a x. Hemos hecho la gráfica de este plano, ¿sí? Pero vamos a poner acá, la gráfica de este plano es así. Pues si quieres hacer algunas tabulaciones, el plano va a venir así, en diagonal. Y si yo quiero convertir a coordenadas cilíndricas, ¿cómo queda eso? En vez de y, recuerden que x es r coseno de θ, y es r seno de θ, y z sigue siendo z. Esto va a ser un plano, ¿ya? Pues paralelo a z. Si en vez de y vamos a poner r seno, en vez de x ponemos r coseno. Se van a simplificar los radios y te va a quedar seno igual a coseno. Voy a pasar a dividir el coseno y me va a salir seno entre coseno, eso es tangente. Tangente θ igual a 1. Dime un ángulo cuya tangente es 1. 45, ¿no? Entonces, acá vamos a poner en radianes, eso sería pi cuartos. Los ángulos pongamos siempre en radianes, ¿ya? 4, a ver, uno más. A ver, ¿qué ponemos? Vean, ¿esto quién es? A ver, ¿qué me dice? ¿Círculo? No. En el círculo estamos hablando de superficies en el espacio, en dimensión 3. Solo hay dos variables y al menos uno es elevado al cuadrado. ¿Qué nombre recibiría aquellas ecuaciones donde solo están involucradas dos variables y al menos una elevado al cuadrado? Cilindro, muy bien, cilindro. Cilindro circular. Muy bien, y si reemplazamos x cuadrado más y cuadrado, eso se convierte en r cuadrado igual a 9. ¿Cuánto vale r? ¿Está bien? Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo convertir a coordenadas cilíndricas. En general vamos a usar algunos, la diapositiva que está acá. ¿Sí? En coordenadas cilíndricas, un r igual a una constante te va a representar un cilindro. El plano se mantiene igual, no cambia.
Ojo con la formita. Si tienes y igual a k por x, y si quieres convertir a coordenadas cilíndricas, eso te va a salir θ igual a tangente inversa. De repente esto lo conoces como arco tangente. ¿Sí? Y tu calculadora debe estar en radianes, por si acaso. Entonces θ igual a tangente inversa de k. Bien, ya con los ejemplitos, ahora vamos a resolver unos ejercicios. ¿Sí? Sea la región limitada por z igual a 0 y z igual a 9 menos x cuadrado y cuadrado. Vamos, identifiquemos cada superficie. ¿Quién es S1? ¿Quién será S1? S1 es un plano, ¿cierto? ¿Qué plano es? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién identifica el plano z igual a 0? Lo mencionamos desde el inicio. Eso es. Muy bien, ese es el plano XY. Correcto. Es el plano XY. Bien, y el S2 ya me ganó Leonardo, mira, ni siquiera me dejó hacer la pregunta, ya respondió. Entonces, S2 es el paraboloide, ¿no? Paraboloide circular. Ojo, complete siempre, ¿ah? Sí es cierto que es un paraboloide, pero para que sea completo, debe indicar que es un paraboloide circular. Recuerden que les dije que había dos tipos de paraboloide. El elíptico circular y el otro el hiperbólico. No, el elíptico circular prácticamente es el mismo, ¿no? El otro es un paraboloide hiperbólico. ¿Se acuerdan la silla que les comenté la vez pasada? Este es también un paraboloide. No sé si se logra visualizar como una silla de montar. O ven pura línea nomás. Exacto, Leonardo. Esa ecuación z igual a k por k más d por x cuadrado más y cuadrado corresponde a un paraboloide circular. ¿Sí? Bien, pero este de acá, este paraboloide que les comento, es un paraboloide hiperbólico. Entonces hay que notar la diferencia. Bien. Como nosotros ya sabemos identificar, no nos dicen, no nos dicen primer octante. Eso quiere decir que vamos a graficar todo el paraboloide. Es un paraboloide cuyo vértice, ¿dónde está? ¿Cuál es el vértice de dicho paraboloide? No es en Y. En 9, ¿cierto? En z igual a 9. ¿Recuerdan que el valor de k justamente nos representaba el vértice? O sea, este término independiente nos indicaba en dónde está el vértice del paraboloide. Si quieres hacer unas tabulaciones, pero este paraboloide ya lo habíamos mencionado, su gráfica tiene esta forma, ¿no? Es hacia abajo. Por acá, de acá y de acá. ¿Está bien? Ya está, tienes el paraboloide. Hacia abajo. La pregunta es, ¿esta curva que está acá abajo? ¿Sí? ¿Qué cosa será? ¿Qué curva conocida vendrá a ser esta que estoy indicando? Circunferencia. ¿Y cómo sabemos que es una circunferencia? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos que eso es una circunferencia? ¿Y de qué radio sería? Para todos, ¿ah? Estamos, ¿sí? De radio 3, muy bien. Estamos en el plano XY. En el plano XY, ¿cuánto vale Z? Muy bien, Fernando, no me jodas hablar. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, si Z vale 0, te va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 9, ¿cierto? Y esa es una circunferencia de radio 3. Excelente. Entonces, en nuestra proyección, ¿sí? En nuestra proyección tendríamos una circunferencia de radio 3. ¿Cierto? Ya está. Muy bien. Ponemos acá. Y para definir la región, vamos a necesitar saber el ángulo de dónde a dónde va a ir. ¿Sí? Entonces, representa geométricamente la región. Ya está. Esta sería la región. Cierra ahí. Y viene acá. De acá para acá. Y de acá para acá. Ya está. Bien, describe en forma ordenada utilizando el sistema de coordenadas cilíndricas. Bien, lo que necesitamos es ver de dónde va a variar el ángulo. Y ahora nuestras coordenadas han cambiado. X y Y han desaparecido. Y hemos reemplazado por el radio y el ángulo. Para cada vez que nosotros trabajemos en coordenadas cilíndricas, vamos a poner primero el ángulo, ¿no? Siempre vamos a poner, o vamos a tener nuestro ángulo como término independiente, o variable independiente. Si tú quieres cubrir esta circunferencia, el ángulo θ, ¿de dónde a dónde tendría que barrer? Siempre partes del eje X. Como está dando toda la vuelta, en el eje X θ vale 0. ¿Y cuál es el ángulo de barrido para que dé una vuelta? 360, correcto. Y como nosotros estamos trabajando en radianes, vamos a indicar 2pi. 2pi. Ahora, el radio. ¿El radio va a ir desde dónde? Para el radio vamos a ver de dónde, qué región está cubriendo. Como toda la región tiene que cubrir, el radio está partiendo del origen. Entonces ahí el radio vale 0. Y está saliendo ese radio por la circunferencia. ¿Esta circunferencia de qué radio era? De radio 3, ¿no? Ya está. Y nos falta la variable z. Z va a ir desde dónde? Tu piso, piso y techo, vamos, piso y techo. Piso. Tu piso es el plano XY. Muy bien. ¿Y tu techo? Tu techo es el paraboloide, ¿o no? ¿Sí? Tu techo es un paraboloide. Pero ese paraboloide, S2, debes convertir en coordenadas cilíndricas. Entonces, donde veas X y Y tienes que desaparecerlos, ¿no? En vez de 9 menos X al cuadrado, ¿quién pondría? Este menos X cuadrado menos Y cuadrado, ¿cómo se convierte? Habíamos simplificado, ¿no? Habíamos simplificado que X al cuadrado más Y cuadrado, ¿eso quién te va a dar? X cuadrado más Y cuadrado, ¿quién es? En coordenadas cilíndricas. X al cuadrado más Y cuadrado siempre es R cuadrado, ¿cierto? Entonces, cuando yo factorice el menos, acá me queda más, ¿no? Entonces, cuando yo factorice y convierta a coordenadas cilíndricas esta superficie C2, me va a quedar 9 menos R cuadrado. Muy bien.
Entonces, como nuestro techo es el paraboloide, el z va a ir desde dónde? Desde 0 al paraboloide. O sea, desde z hasta 9 menos r al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está claro? Consulten si tienen dudas. Vamos. Profesor, la pregunta que dice representa gráficamente la región A, esto es la gráfica que ha dejado de 3 dimensiones, ¿no? Sí, esa es justamente la que está acá. Esa es la gráfica. ¿Eh? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ya. Vamos a trabajar otro ejercicio. Bien. Parece, ¿no? Bueno, ¿saben qué pasa? No, en realidad no es difícil, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando se acumula mucha información y no hemos practicado lo suficiente, entonces ahí está lo difícil. ¿Sí? En realidad no es difícil, sino que debemos procesar de manera correcta la información. A ver, acá tenemos otro ejercicio. Pues está en el aula virtual, ¿no? En la siguiente figura describe el sólido en coordenadas cilíndricas. A ver. Lo importante de ver si describir las regiones en coordenadas cilíndricas es convertir todo a cilíndrico. ¿Sí? Se da cuenta que la proyección ya es un círculo, ¿cierto? De radio 1, ¿verdad? La curva que bordea es una circunferencia. ¿Sí? Entonces, cuando proyectemos la región, lo que vamos a tener es una región circular. Mejor dicho, un círculo. ¿Sí? Entonces, ese círculo tiene radio 1. Para poder trabajar la descripción, convertimos todo a coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas, a ver, a esto lo vamos a llamar S nada más. ¿Sí? Con S es suficiente porque el otro no es necesario, ¿no? O si no le ponemos S1, ¿sí? Y este le llamamos S2. ¿Sí? S1, ¿quién me dice qué cosa es S1? Y más Z. ¿Qué cosa es Y más Z? Se nota qué cosa es acá, ¿no? Este es un plano, ¿verdad? Sí. Este es un plano. Plano paralelo a X. Y si convertimos a coordenadas cilíndricas, debemos recordar que X es R coseno de teta, Y es R seno de teta, y Z no cambia, ¿no? A Z no se le cambia. Entonces, en vez de Y, voy a poner R seno de Z, seno de teta más Z. Más Z igual a 2. ¿Está bien? Si nosotros queremos escribir el sólido, siempre despejamos el Z, ¿no? ¿Recuerdan? Y acá Z es igual a 2 menos R seno. S1, mejor dicho, S2 es el cilindro circular. No olvidemos eso. ¿Y cuánto vale R? R cuadrado igual a 1, ¿cierto? Recuerda que X al cuadrado más Y cuadrado siempre vamos a reemplazar por R cuadrado. O sea, R cuadrado igual a 1. Creo que ahí es evidente, ¿no? Por cómo estaba la gráfica acá. Esta es la zona que debemos describir. A ver, ¿queremos describir la región? A ver, ¿quién me ayuda ahí? Cuando escribes en coordenadas cilíndricas vas a poner siempre R, teta y Z. Ya no vamos a poner R3 porque R y teta están restringidos. Teta va a variar. ¿De dónde? Está dando toda la vuelta nuevamente, de 0 a 2pi. Cada vez que tengas un sólido que cubra los 4 cuadrantes en la proyección, vamos a indicar que el ángulo teta debe variar de 0 a 2pi. El radio. Acá el radio en el origen es 0 y sale por la circunferencia. El radio sería de 0 a 1. Y nos falta Z. A ver, Z varía de dónde. Z de dónde varía. Dibújate dentro del sólido siempre. Dibújate siempre dentro del sólido y chequea, ¿no? Tu piso y tu techo. Tu piso sigue siendo 0. Y en este caso, el plano, ¿no? El plano es tu techo. La ecuación del plano es Y más Z. Acá despejamos Z y ahí Fernando ya nos dio la respuesta. De 0 a 2 menos R, seno de teta. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Todo bien? Y ya está. Tenemos también, a ver, quiero que ustedes trabajen. Tenemos tiempo para que ustedes me compartan la solución. A ver, quiero ver que trabajen. A ver, ¿qué les parece? Voy a resolver un ejercicio más, ¿ya? Porque si no, este ejercicio es diferente. Si después de eso todavía tenemos tiempo, hacemos un ejercicio más. Construya la gráfica del sólido y escríbela en coordenadas cilíndricas. Sólido en primer octante limitado por el paraboloide, te dicen que es un paraboloide. Los planos y igual a x, y igual a 0, y z igual a 0. A ver, este paraboloide también lo conocemos, ¿no? Creo que lo hemos hecho, ¿cierto? Entonces z igual a 4 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Otra vez, estamos en el caso de un paraboloide cuyo vértice, ¿cuál es? 4, muy bien. ¿Y el paraboloide va hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Muy bien. Entonces,
Pero como solo me piden en el primer octante, ubico los cortes con los Z. Ya me acabas de decir. En Z4, y el paraboloide va a bajar, ¿no? Va a bajar, va a bajar. Y esto va a ir así. Esa gráfica nosotros ya hemos hecho anteriormente. Estamos graficando el paraboloide solo en el primer octante. ¿Recuerdas que nuestro paraboloide era así? Así era, ¿cierto? Pero nosotros solo queremos ver una zona. ¿Cuál es? Este pedacito nada más. No quiero ver más. Porque me piden solo en el primer octante. Después me dice que se va a cortar con el plano y igual a x. Y igual a x también hemos dibujado ese plano. Y igual a x es un plano que va así inclinado, ¿no? Entonces el plano va a venir de aquí, más o menos acá. Sube y se va a cortar con el paraboloide en este punto y en este. Si nosotros cortamos una sección de este tipo, o una superficie de esta forma, el corte que se va a formar es este. Ahora, ¿cuál de los dos voy a elegir? Porque estoy dividiendo en dos partes esa superficie o ese sólido. ¿Cuál voy a tomar? ¿El del lado izquierdo, mi izquierdo? ¿O mi del lado derecho? Que es la región 1. ¿Uno o 2? ¿Cuál de los dos tomaría? Miguel dice 2. ¿Por qué 2, Miguel? A ver, coméntanos. ¿Por qué tú tomarías el 2? Tiene los tres lados, dice. En realidad tiene 2 nomás, ¿no? ¿Sí? Si te refieres a los planos coordenados, solo tiene 2. Si te refieres a los planos que están cerrando, sí, está bien. Bien. ¿Y0 qué plano es? ¿Quién es Y0? XZ, ¿ves? XZ. Este plano es XZ. Este es XZ. ¿Y quién es Z igual a 0? Ya lo comentamos también. Ese es plano XY, muy bien. Entonces, el sólido que contenga al plano XZ y al plano XY está a la izquierda o a la derecha del plano negro. A la izquierda o a la derecha de este plano. Está en la región 1, ¿no? ¿Sí? XZ está a este lado, al lado izquierdo. Entonces, voy a dibujar acá a alguien adentro, ¿sí? Dibujamos a alguien adentro. Ahora sí. Y pasamos el sólido. Ya está. Muy bien. Describimos el sólido, ¿ya? Para escribir el sólido sabemos que en la proyección del plano XY, la proyección del plano XY, acá por si acaso es 2 y 2, ¿cierto? En la proyección del plano XY, Z es 0. Si Z es 0, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Una circunferencia de radio 2. ¿Están de acuerdo ahí? Circunferencia de radio 2. Bien. Entonces, si yo quiero describir el sólido en coordenadas cilíndricas, debo convertir la superficie en cilindros. S en coordenadas cilíndricas, ¿a qué se convierte? Z. Debo desaparecer la variable x y y. 4 menos ¿cuánto sería? R cuadrado, muy bien. Debemos tomar en cuenta que este plano en negro es y igual a x. ¿Sí? S1, vamos a poner acá S1. S2 vamos a considerar. Mejor lo vamos a hacer en orden, ¿sí? Ya está. Vamos a poner z más x al cuadrado más y cuadrado igual a 4. En coordenadas cilíndricas se convierte en z más r cuadrado más 4. ¿Sí? Y y igual a x. Y igual a x en coordenadas cilíndricas, ¿en qué se convierte? Creo que lo hicimos hace un momento, ¿se acuerdan o no? Nos salió un ángulo, ¿no? ¿Cuánto valía ese ángulo? ¿Recuerdan o no? Y cuartos, muy bien. Esto ya lo hemos hecho, ¿eh? Lo hemos hecho hace un momento. Cuando tengo el plano y igual a x, siempre me va a salir pi cuartos. ¿Ya? Y igual a 0, ¿sí? Y igual a 0. En y igual a 0 estás ¿en dónde? Estás en el plano xz. O si quieres convierte, ¿no? R seno de teta. Igual a 0. R no puede ser 0, entonces el ángulo tiene que ser 0. Para que el seno de teta sea 0, ¿cuánto vale teta? 0. Bien, entonces ya tenemos la descripción del sólido. ¿Sí? El sólido va a estar dado por R teta Z, tal que teta va a variar de dónde. Mira lo que hemos encontrado. Teta pi cuartos y teta K0. Teta de dónde a dónde variaría. Se puede guiar de la gráfica también. Va a recorrer este sentido, ¿no? Y el ángulo teta partiendo del eje x es 0, ¿no? Y llega hasta el plano. Plano y igual a x, pero en y igual a x, teta es igual a pi cuartos. ¿El radio va de dónde? Miren, la región que descubrí es esta. Todo esto. Tu radio parte del origen. En el origen el radio es 0, ¿no? Y llega a esta circunferencia. ¿Cuál es el radio de la circunferencia? El radio es 2. Y por último, z. ¿De dónde varía? Mira el piso y mira el techo. Tu piso es 0, ¿no? Y el techo es el paraboloide. El paraboloide en coordenadas cilíndricas lo tengo, ¿no? Despeja z. Acá no le he puesto, ¿no? Acá debe ser igual. Le he puesto más. Este es igual. La tendrías 4 menos r cuadrado.
¿cierto? Y ya tendrías la descripción del sólido, ¿no? ¿Vamos? ¿Está bien, chicos? ¿Problemas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Tengo una duda con respecto a la toma de regiones. Si no me hubieran Sí. dado y igual a 0 y 0 igual a 0, ¿no podría saber qué región puede tomar? ¿O hay No. otra forma de hacer? No, no sabrías. Tiene que darte el dato. Y siempre te van a dar un dato adicional. Puede ser Y0 o te pueden decir X igual a 0. Si te hubieran dicho X igual a 0, hubieras tomado la región 2. ¿Sí? Ese dato siempre nos tienen que indicar. Si no, el problema sería ambiguo. No sabríamos cuál de ellos tomar. Ya, no es la primera vez que vamos a ver este tipo de problemas. ¿Está bien? Listo. A ver, les voy a compartir los ejercicios. Aunque ustedes lo pueden descargar ya, o lo pueden ver en el aula virtual. Y cualquier observación, duda o quieren alguna ayuda para el ejercicio, lo pueden hacer vía delegado también, ¿ya? Voy a compartir. El ejercicio que está quedando. Son dos nomás, me parece. A ver, acá está. De repente, a medida de... como repaso, podríamos trabajar estos ejercicios, ¿no? ¿Queda esto? Te piden que grafiques el sólido en el primer octante. Si ustedes no salen bien en este control, o sea, sacan menos de 13, ustedes pueden dar un segundo intento.